Y solo otro recordatorio que el evento se grabará en inglés y en español y que las grabaciones se compartirán con todos los participantes a través de por correo electrónico después del evento y los invitamos que ustedes proporcionen estos materiales a las personas interesadas. Yo soy Jennifer Stedren, yo soy la directora ejecutiva, mi pronombre es ella y Early Milestones Colorado es una un enfoque estatal en la primera infancia para las familias y niños de kinder al octavo grado. Esto nos enfocamos en el desarrollo infantil, la educación y el bienestar. Hablaremos del bienestar y de la salud. Esta sesión es parte del proyecto de equidad racial que examina los asuntos de equidad y de raza en Colorado. Esto es parte uno de este trabajo y nos emociona mucho que estemos lanzando esto. Quiero presentar a la líder de este trabajo, mi colega Laura Freeman Synergy. Ella presentará los datos de esa encuesta nacional de la salud de niños y algunos resultados muy interesantes que espero que nos motivarán hacia la acción, porque hay mucho que hacer. Laura es una recibe su doctorado en la sociología, se enfoca en la salud social. Ella se enfoca en los resultados de salud de los niños prenatales a edad 8 y ella examina las causas de desigualdades. También tenemos a dos panelistas quienes presentarán su información y ahora comenzaremos acerca de lo que será cosas muy interesantes, la respuesta, un periodo de preguntas y respuestas muy interesantes. Me encantaría presentar a estas dos panelistas. Primero es Ana Lee, la presidenta y directora ejecutiva de Colorado Access. Annie también es una miembro de la mesa directiva de Early Milestones Colorado. Annie es una líder muy colaborativa trabajando con Medicaid en Colorado y ha ayudado a muchas posiciones, ha tenido muchas posiciones importantes promoviendo la salud, trabajando con salud pública, educación pública, doctores, para desarrollar modelos completos de la atención para abordar las necesidades sociales de salud. Aprecio mucho que Annie está aquí y aprecio su rol en empezar y impulsarnos para hacer más en este ámbito y poder nosotros hablar de estos, hacer algo hacia estos problemas de equidad. También me emociona mucho presentar a Julissa Soto. Ella es una consultante de salud latina. Nosotros trabajamos la semana pasada y hubiera durado mucho tiempo porque había mucho que hablar y me emociona toda la pasión que nosotras dos tenemos. Entonces, aprecio mucho que ella la he conocido y que ella es parte de este trabajo. Por más de 20 años, Julissa ha dedicado su carrera a ser una defensora latina para los inmigrantes latinos. Enfocándose en la equidad, igualdad e inclusión en Colorado a través y por todo, por todo el país, trabajando con programas de embarazo adolescente, trabajando en varios consejos de diabetes. Soto ha sido una pionera en todos los trabajos para las comunidades marginalizadas. Entonces, prepárense porque creo que esto va a ser una sesión muy emocionante. También les quiero dar gracias, o perdón, quiero decir un poco más del formato y luego nos lanzaremos. Quiero recordar a los participantes que ustedes pueden entregar sus preguntas escritas por QIA. Lo revisaremos aquí también y después de empezar este proceso, nosotros vamos a presentar a las otras preguntas en vivo y le voy a pasar ahora la voz a Laura para presentar los encuentros o los resultados. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ya estamos listos aquí. Les quiero agradecer a ustedes mucho por estar aquí en esta sesión. Nos emociona mucho que todos ustedes están aquí para hablar de estos temas. Y yo hablaré más acerca de los análisis iniciales que sucedieron de este proyecto de equidad regional, enfocándonos hoy en los problemas de equidad en los niños, hablando de la salud y de la atención médica. Algunos ya van a saber que esto es un esfuerzo para estudiar los esfuerzos, los asuntos de equidad
con los niños, no solo relacionado con su salud, pero sino también esperamos hablar acerca de sus vecindarios y sus circunstancias. Y la razón por la cual estamos haciendo este trabajo fue porque nos dimos cuenta que no hay muchos datos acerca de los niños pequeños en Colorado y definitivamente no hay datos comprensivos acerca de cómo los niños de diferentes antecedentes étnicos, cómo les está yendo. Esto es muy importante para el Estado para poder identificar qué es lo que necesitan los niños y dónde necesitan sus apoyos. Entonces, antes de empezar a hablar de los resultados, quiero hablar un poco más acerca de lo que significa la equidad. Nosotros lo que queremos es encontrar, no encontrar resultados. Eso significa que la equidad para los niños indica que no hay ninguna disparidad entre los niños basado en la raza, porque eso significaría que no hay una necesidad para nuestros niños, pero eso no fue el caso. Hoy hablaremos acerca de las diferencias entre los niños blancos y los niños latinos, hablando de su estado médico y sus factores protectivos y de riesgos. Para los niños así de jóvenes no debemos de ver diferencias de su salud, son nuevos, mientras sí son resistentes, diferencias entre la salud y del cuidado de salud pueden tener un impacto en su salud de adultos y en su éxito en general. Pienso que es importante que empezar esta conversación definiendo qué significa la raza y etnia. Cuando hablamos de raza y etnia, hablamos de categorías sociales y políticas, no categorías biológicas. Y para ser muy clara, las disparidades de raza y etnia no son resultados de diferencias basadas en biología, porque la biología y la genética no encajan con nuestras categorías de raza y de etnia. Dorothy Roberts ha escrito en su libro que esas diferencias entre raza y etnia tienen grandes impactos en las vidas de las. Y con esto vamos a empezar a hablar de los resultados de nuestro análisis de la encuesta. Los datos que utilizamos para este análisis vienen de la Encuesta Nacional de Salud Infantil. Esto fue por parte del censo desde 2016 hasta el 2021. Y cada año ellos toman unos miles de estudiantes niños de Colorado y nosotros tomamos estas muestras por parte de la población de Colorado. Y lo que significa esto es que ellos no recopilan datos de cada niño individual, pero ellos usan métodos estadísticos para tener una muestra representativa de de los niños en Colorado. Entonces, nosotros analizamos la salud de los niños basado en raza y etnia. Para los niños eran entre 0 y 8 entre 2016 y 2021. Y nosotros combinamos esos 6 años de datos para poder tener suficientes niños de raza y de etnia para este análisis. Entonces, los padres y tutores reportaron la raza de sus hijos, igual como ellos se reportan en el censo. Y aquí a niños blancos se refieren a niños no hispanos o niños no latinos. Y los niños latinos se refieren a los niños de todos los antecedentes raciales. Eso que reconocemos que son circunstancias importantes que varían en sus categorías raciales. Y también quiero notar algo aquí acerca de la terminología que estamos usando. Usamos el término latino para referirnos a los niños quienes tienen padres o tutores quienes han indicado que este niño es de origen nacional hispana o latina. Nosotros consideramos estos nombres y por un lado, como investigadores, nos obligamos nosotros a representar a los datos como se recolectó, pero también queremos reconocer que estos encuentros en este análisis vienen de una encuesta analizada por el Censo de Estados Unidos y estas preguntas resultan en categorías nacionales, quienes tal vez no encajan con las maneras en que las comunidades se definen. Entonces, por el otro lado, nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que la comunidad en Colorado más comúnmente se define? Y la respuesta para esto es variable persona a persona porque es una comunidad diversa. Entonces, nosotros consideramos
más lenguaje inclusivo para el género, como Latiné o Latinex, y últimamente tomamos la decisión de usar el término latino, porque sentimos que esto es la terminología que más se conoce en la comunidad. Entonces, quiero indicar que nosotros podemos oír sus comentarios de la comunidad si se quieren representar de otras maneras y la terminología que podríamos usar. Entonces, desafortunadamente, no pudimos examinar a niños más allá de estos de estas dos categorías de niños latinos y niños blancos. Aproximadamente 12 o 13% de los niños se identifican como niños más allá, más latino o blanco, y estos números fueron tan limitados en estos datos nacionales. Entonces, desafortunadamente, no podemos hacer conclusiones acerca de los niños, de niños de otras razas, porque no tenemos suficientes datos. Y es por eso que no incluimos a estos niños en nuestro análisis, porque si hubiéramos hecho eso, eso podría ser una mala representación de sus familias. Los niños quienes no analizamos son los niños afroamericanos, niños indígenas, niños asiáticos y niños multirraciales. Estas categorías no son comprensivas, pero es solo un poco de contexto. Eso es entre 4% de niños afroamericanos en el estado, 3% de niños asiáticos, 1% de niños indígenas y 4% de niños multirraciales. Entonces, Colorado necesita recopilar más datos acerca de estos niños para poder incluirlos en más trabajo de equidad en el futuro. Entonces, los primeros resultados que hablaré son las diferencias entre el cuidado de salud. Sabemos que este trabajo rutinario es importante para los niños y ahora sabemos lo importante que es para los niños tener un doctor de cabecera, porque sabemos que cuando los niños no tienen estas cosas, les faltan ciertos servicios y frecuentemente caen en la sala de emergencias. Y lo que encontramos es que los niños latinos fueron menos probables de ver un profesional de salud por cualquier razón dentro del último año comparado con los niños blancos entre las edades 0 a 8 por todo el estado. Aquí pueden ver los porcentajes de los niños en Colorado de entre edades 0 a 8 basado en su raza. Podemos ver que 86% de los niños latinos no habían visto a ningún profesional de salud comparado con 93% de los niños blancos. También encontramos que los niños latinos eran más probables de tener falta de un doctor de cabecera comparado con los niños blancos. Es muy importante saber por qué debemos de tener un doctor de cabecera. Es beneficioso para los niños y para los adultos para tener esta relación de confianza, porque estas cosas pueden crear una gran diferencia en una variedad de cosas. Entonces, vamos a animar a los niños a ir al doctor en primer caso, en primer lugar, y también de recibir una atención de alta calidad. Y podemos ver aquí que los porcentajes de los niños de Colorado de 0 a 8 quienes no tienen un médico de atención primaria, y lo que quiero indicarles aquí son las barras verdes que representan a los niños latinos. Podemos ver que más niños latinos, comparado con niños blancos, no tienen un médico de atención primaria, no tenían una enfermera o no tenían un lugar normal para ir a recibir atención cuando están enfermos o cuando están buscando atención preventativa. Este resultado también nos indica que los niños latinos fueron más probables de visitar la sala de emergencias comparado con los niños blancos. Niños de 0 a 8 en Colorado, quienes fueron a la sala de emergencias, esa figura fue 28% de niños latinos comparado con los 17% de niños blancos. También nosotros examinamos algunas medidas de tasas de detección. Entonces, para darles contextos, la Academia de Pediatra recomienda que una evaluación de desarrollo suceda 3 veces antes de los 3 años de edad. Esto puede indicar algunas evaluaciones conductuales y médicas. Sabemos que esta detección temprana es importante para esa detección de retrasos en el desarrollo y acceso a los servicios de intervención temprana. Y lo que encontramos es que las tasas de detección fueron muy bajas para los niños de Colorado entre 0 y 8 en general. Encontramos
que con los niños de todas las razas, 50% recibieron detección temprana para la comunicación o problemas de conducta según sus padres o tutores y que 55% tuvieron una evaluación de visión. Eso fue para las personas entre 0 y 5 y niños entre 6 y 8. También encontramos que los médicos, era menos probable que los médicos preguntaran a los padres y tutores de niños latinos si tenían inquietudes sobre el desarrollo, el aprendizaje o el comportamiento de sus hijos. Aquí podemos ver el porcentaje de los padres quienes fueron preguntados acerca de sus inquietudes, 38% de los niños blancos y 28% de los niños de los padres con padres latinos. Vamos a presentarle algunas de estos resultados acerca de la cobertura médica. Como muchos de ustedes ya lo saben, la mayoría de los niños en Estados Unidos tienen cobertura médica y 50% de los niños en Colorado que están cubiertos bajo un empleador o niños o cubiertos por Medicaid de plan o plan de salud infantil o CHIP Plus. Esta cobertura es muy importante para la salud general y bienestar de los niños porque ayuda a aumentar la utilización de la atención de prevención. Pero esto puede ser impactado por la instabilidad laboral y también para la cobertura mandatoria desde el principio de la pandemia por Medicaid o CHIP. Aquí podemos ver el tipo de cobertura para los niños en Colorado de 0 a 8 años y lo que hemos encontrado es que la mayoría de los niños blancos tenían cobertura basada en el empleador, eso fue 77% entre edades 0 y 8 y la mayoría de los niños latinos estaban cubiertos por Medicaid o CHIP Plus, eso fue 57%. Quiero indicar aquí que según los padres y tutores, 93% de los niños en general tenían cobertura médica. Esto significa que alcanzaban sus necesidades y no encontramos diferencias entre los niños blancos y latinos acerca de esa pregunta. Esto es algo positivo, aunque sí hay diferencias principales del tipo de cobertura. Entonces, esto es basado para los niños de entre 0 y 8. Ellos iban a estimar la cantidad de dólares que ellos gastaron en el último año y hemos encontrado que comparado con los niños blancos, niños latinos, las familias gastaban menos en la salud de su hijo durante el último año. Podemos ver aquí que los niños latinos, 42% de los niños latinos no gastaron nada en el seguro médico de los niños, eso fue más bajo a 16% para las familias blancas. Y acá más arriba podemos ver que más que 12% de las familias latinas pagaron más de $1,000 de atención médica durante el último año, pero esto fue mucho más alto para las familias blancas. Aunque las familias latinas están gastando menos, ellos estaban más batallando más para poder pagar esos costos. Entonces, este es el porcentaje de las familias que reportaron dificultad en pagar los biles médicos en el último año. Un quinto de las familias latinas estaban batallando y solo 12% de los niños blancos estaban reportando dificultades en pagar esos biles médicos. Ahora también revisamos algunas de las medidas del estado médico y estado oral de los niños. Y quiero indicar aquí que aunque la encuesta nacional de salud infantil tiene muchos datos detallados en los resultados de salud de los niños, nosotros no pudimos reportar la mayoría de esto debido a las muestras muy pequeñas dentro de Colorado basado en raza, pero eso es lo que sí aprendimos.
es que los niños latinos serán menos probable tener una salud excelente o muy buena según sus padres y tutores. Esto se basa en la encuesta nacional de salud infantil. Pidieron que los padres miden el estado general de sus hijos. Excelente, muy bueno, bueno, más o menos o malo. Esto fue igual para los adultos en esa escala y esto comúnmente se estudia como la escala de autosalud. 93% de los niños latinos, eso fue una mayoría, recibieron una calificación de una salud muy buena o salud excelente comparada con 95% de los niños blancos en Colorado. También nosotros investigamos estas medidas que a los padres les preguntamos acerca de su salud oral. Específicamente respondieron a la pregunta: ¿cómo describiría las condiciones de los dientes de este niño? Y durante los últimos 12 meses, este niño ha tenido dificultades crónicas con caries. Y hemos encontrado que comparado con los niños blancos, los niños latinos tenían más probabilidad de tener mala condición de oral y más caries según sus padres o tutores. Los números son 18% de los niños latinos tenían mala condición oral, comparado con 12% de los niños blancos y 11% de los niños tenían dificultades crónicas con caries, comparado con solo 7% de los niños blancos. Yo soy una socióloga y no puedo hacer esta presentación sin poder hablar un poco más acerca del riesgo para la salud y factores de protección, porque sabemos que nosotros, los determinantes sociales de salud, tienen mucho que ver con la salud de los niños. Voy a indicar unas cosas aquí. Hemos encontrado que las familias de los niños latinos tenían más posibilidades de experimentar dificultad para cubrir gastos médicos, como gastos básicos como comida y vivienda. Específicamente, la pregunta fue, desde que nació este niño, ¿con qué frecuencia ha sido difícil cubrir los gastos básicos como comida y vivienda? Aquí podemos ver que a mano derecha, 28% de los niños latinos respondieron que frecuentemente estaban batallando para cubrir estos gastos básicos. Esto es un número mucho más alto comparado con el 10% de las familias blancas. En general, hay más dificultad económica con las familias latinas en esta encuesta. Sin embargo, también encontramos en la encuesta que los niños blancos y latinos benefician de niveles muy altos de las cosas de los vecindarios. Entonces, 92% de los niños latinos y blancos tienen senderos para caminar en sus vecindarios, 89 tienen parques cerca, 63% tienen una área de recreación, un centro comunitario en su vecindario y 74% tienen una biblioteca o acceso a ellos. Entonces, aunque sí tienen estos servicios de la vecindad, encontramos que 1 en 10 padres de niños latinos expresaron su preocupación por la seguridad de sus vecindarios para los niños. Y este número fue más bajo para las familias y padres, para las familias blancas y solo 4% de ellos reportaron estas mismas preocupaciones. Entonces, hemos aprendido un par de cosas. No voy a decir mucho aquí de esta investigación, pero quiero decir que las familias y los niños latinos necesitan apoyos adicionales para lograr la salud y la equidad en atención médica y que Colorado necesita recopilar mejores datos sobre los niños pequeños por raza y etnicidad. Entonces quiero parar esto aquí y les agradezco a ustedes por escuchar a mi presentación y le paso la voz a mi directora ejecutiva y me emociona mucho poder oír más de nuestros panelistas. Pueden ustedes entregar sus preguntas. Pero vamos a empezar primero con unas preguntas. Primero, vamos a preguntarle a sus panelistas. Cada quien va a tener como 10 minutos para responder estas dos preguntas y luego de aquí lo vamos a pedir un poco más a la comunidad. Entonces, las primeras dos preguntas que quiero oír de ustedes y que quiero que compartan con el grupo aquí
Hay muchos buenos datos aquí, pero ¿qué es lo que ustedes quieren que sepan la gente acerca de la salud, de equidad, que la equidad en salud que no sea parte de estos resultados? Y la próxima pregunta es, las políticas que pueden abordar estos asuntos y para mejor abordar las necesidades de las familias? Puede ser algo pequeño o algo grande, pero ¿cuáles son algunas ideas que tienen ideas acerca de lo que podemos hacer? Primero, entonces, ¿qué es lo que quieren que sepa la gente y cuáles son algunas ideas de políticas que se podrían hacer? Y Julissa, comenzaremos con usted. Yo tengo que ser la primera. Ok, aquí vamos. Lo que yo quiero que sepa la gente, primero le quiero dar gracias a Early Man Colorado por indicar dónde las desigualdades. Nada de esto me sorprendió. Al contrario, cuando estaban compartiendo los números, yo me estaba molestando más y más porque me impacta personalmente ver que nosotros tenemos que proporcionar estos números para que nuestros miembros de la comunidad entiendan que nosotros nos están dejando atrás en cada condición crónica, diabetes, diabetes, problemas cardiovasculares, vacunas, también todo, casi 90% de la gente está vacunada y nosotros estamos más allá de menos de 50% vacunados. Entonces, lo que yo quiero que entienda la gente es que si ustedes preguntan a los padres latinos acerca de esto, el desarrollo como esto es un problema ahí. ¿Por qué no estamos haciendo estas preguntas ahorita? ¿Por qué es que no estamos haciendo estas preguntas a nuestros padres? ¿Por qué es que no estamos haciendo esta pregunta para valorar a las culturas que queremos ver? ¿Por qué queremos nosotros deshacernos de nosotros? Porque en mi mente, si no estamos haciendo estas preguntas, ¿cómo es que vamos a crear estas relaciones entre las familias y los proveedores? Es ahí donde nosotros vamos a tener esa confianza, hablando con la comunidad, hablando con los padres. Entonces me encantaría que la comunidad entienda que esto es lo que está sucediendo y que está sucediendo todos los días. Yo organizo las clínicas de vacunas cada semana y represento el acceso de Colorado y lo que veo de estas familias es que ellos no tienen un proveedor médico y tampoco tienen pediatra. Y algunas familias me preguntan, ¿qué es un pediatra y por qué lo necesito? Entonces el problema es mucho más grande que esto, ¿verdad? Jennifer, usted lo sabe, a mí me gustaría que todos sepan esto. Y hablando de política, yo opino que aquí hice unas notas que la mitad de de los Américas viven en desiertos donde no hay acceso a cuidado infantil. Nosotros tenemos que promover políticas para la crisis de este cuidado infantil, que esto va a expandir el acceso y asequibilidad para que sea más y equitativo racialmente. Necesitamos trabajar con esas madres solteras, necesitamos trabajar con cuidado infantil y con CCAP y mejores políticas y también los políticos necesitan reconocer el hecho que necesitamos nosotros ayudar a las familias para las personas quienes califican para Medicare y proteger al seguro médico para la cobertura para los niños quienes tal vez no son elegibles para Medicare o para CHIP. Y a fin de cuentas, nosotros tenemos una responsabilidad colectiva de cuidar la salud de nuestros hijos, de la salud y de nuestro público. Muchas gracias. Sí, Julissa es una gran colaboradora para Colorado Access, la organización con quien yo trabajo. Y para ustedes quienes tal vez no conocen Colorado Access, nosotros somos una entidad de contabilidad regional. Eso significa que somos un colaborador con el estado de Colorado, específicamente con las agencias de Medicaid y de finanzas. Y nosotros ayudamos a coordinar la atención médica y asegurar el acceso y la calidad para las personas de Colorado en Medicaid. Y también trabajamos con el programa de CHIP Plus. Entonces, nosotros somos un sector público, trabajamos específicamente para familias en Medicaid y las personas quienes están en CHIP, recibiendo CHIP también.
Y Yulisa ha sido una gran colaboradora en este espacio y nos encanta conectar específicamente con nuestras comunidades latinas a través de sus conexiones. Entonces, hablando de lo que las otras cosas que quiero que sepa la gente, siento que la mayoría de las personas quisieron venir a esta presentación. Una cosa que quiero mencionar, pienso que es importante enfocarnos en las desigualdades de salud para ver específicamente qué es lo que está pasando en nuestro país. Tenemos disparidades económicas que existen en familias de diferentes razas y esto puede ser algo muy conectado con lo que podemos ver en el estado médico y estado local. Nosotros también podemos ver que en el 2019 una encuesta de consumidores, ellos ven estas diferencias económicas y ellos mostraron que la familia blanca tiene 5 veces más los bienes que una familia latina o hispana. Y este es el tipo de cosa que nos da una imagen más completa y ofrece más resultados acerca de las barreras institucionales y estructurales que impactarán si las familias van a poder prosperar. Y en este tipo de análisis nos ayuda a enfocarnos más en las estructuras, en los procesos que crean y perpetúan estas disparidades. A veces existe el deseo de ver estas necesidades individuales, pero la verdad que nosotros necesitamos ver y analizar estas diferencias estructurales que han influido dónde está la gente hoy en día. Otra cosa que quiero mencionar es, esto es algo muy obvio, ¿verdad? Pero igual como las personas asiáticas y hispanas no son nosotros no somos un monolito, somos diversos y necesitamos más que una cosa para arreglar para tener estas soluciones. Algo significativo en estos últimos años ha sido del censo. Ellos tienen una opción en la encuesta de ingresos y en esa demográfica o en esos datos ahora ya incluyen, yo pienso que ellos refieren a variables. Ellos ven diferentes datos de grupos latinos, ellos ven específicamente dividido por categoría mexicanos, salvadoreños, colombianos, etcétera, etcétera. Y esos datos detallados pueden ver la diferencia que existen en estos grupos de hispanos. Hay muchas cosas que se han revisado y que en los Estados Unidos y los impactos y cómo eso impacta las habilidades para apoyar las necesidades de salud y acceder y abordar la ciudadanía, el estado migratorio, el estado socioeconómico de los migrantes cuando entran al país. Esas son cosas que sabemos que tienen un impacto acerca de lo que podemos hacer con lo político para apoyar las necesidades de recursos. Los datos, cuando hablamos de Medicaid, tenemos datos autoidentificados hablando de la raza y etnicidad. Y yo no sé si esto es algo que hemos trabajado o algo que hemos tratado de mejorar y cómo es que esos datos se presentan, cómo se utilizan los datos y cómo la analizamos y que hay una gran oportunidad ahí. Entonces, no solamente en lo que se está recopilando, pero sino en lo que hacemos con esos datos para informar a la atención médica y para informar cómo nosotros proporcionamos recursos en nuestro trabajo y la atención médica. Por último, quiero que sepa la gente que la política, cuando hablamos de la salud infantil, esto necesita mucha atención y mucha prioridad. Para Medicaid hay niños los niños son más del 40% de los inscritos en Medicaid, creo que es 45%. Entonces,
hablando de lo que cuesta para esta atención, eso es 20% de los gastos totales en el programa de Medicaid. Esto significa que cuando nosotros estamos dando prioridad en la política de Medicaid, nosotros debemos de hablar acerca de cómo uno puede trabajar con los costos, es cómo controlar el costo de Medicaid. Eso viene siendo el enfoque de esos programas de salud. Y si tenemos una población que no está muy alto en los costos, ellos entonces no reciben toda la atención inmediata. Eso y otros factores hace que si uno está con esos diferentes datos, entonces necesitamos hacer esas preguntas acerca de cómo los niños se están representando y qué es lo que sabemos de los niños. Entonces es genial que Early Milestones está tomando esto, está enfocándose en estos datos y en la salud. Yo diría que otro ejemplo específicamente, donde mi organización Colorado Access trabaja, es nosotros colaboramos con el Estado y damos prioridad para movernos hacia el valor en la atención médica. Esto ha sido un patrón nacional para irnos de no solo hablar de los servicios que nosotros pagamos en la clínica, pero sino ver lo que nosotros pagamos para lo que es valoroso y lo que es importante para poder lograr mejores resultados de salud. Cuando vemos esto, luego lo que queremos hacer es poder ver cualquier indicador de desempeño o medidas y así para mantener la contabilidad de los proveedores, para que ellos se enfoquen en el valor, en el volumen. Si hacemos esto, el Estado entonces es responsivo en oír a las medidas que inicialmente han hecho, se enfocan mucho en los adultos. Entonces, CIPCOF está trabajando con otros para crear esas medidas específicas. Ahora vamos a hablar de lo político y de nuevo, yo sé que tal vez hay muchas ideas acerca de esto y me gustaría oír más de, yo ya lo he preguntado los datos, he presentado los datos, lo que podemos nosotros hacer para poder recopilar mejores datos, lo que mencionó Laura, y las promotoras, quiero que también cómo ellas se conectan con los datos y cómo ellas se conectan con la gente y cómo ellos pueden ayudar a navegar el sistema de salud. Pienso que estas navegadoras son tan importantes y como Lisa lo mencionó, eso es donde sucede esta confianza y este modelo de conectar con la gente. Hemos visto que esto hace una gran diferencia cuando uno, bueno, primero, si uno es una promotora y tienes algunas experiencias compartidas con las personas a quienes estás dando servicios, esa conexión en sí es tan importante. Es ahí como podemos crear confianza de una manera muy eficaz. Yo he visto el modelo y cómo ha funcionado personalmente en diferentes ambientes hasta este momento y por todo el estado. Y recientemente el estado ha aprobado legislación que nos ha dado más apoyo para cómo poder reembolsar estos servicios, porque históricamente estos trabajadores no son enfermeras, sino que la meta es reclutar a estas motoras de las comunidades quienes reciben servicios, y luego de ahí conectarse a otro nivel y poder nosotros poder entender las comprensiones, las necesidades sociales y así ayudar a navegar el sistema de salud. Entonces, espero poder ver en sus próximos 3 a 5 años, una mejor estructura que permite que más de estas promotoras puedan ser parte del equipo. Esto es un cambio político que emociona mucho. También nosotros tenemos la suerte de estar en un estado donde tenemos cobertura menor o acceso para los niños. Entonces, sin embargo, nosotros sabemos que cuando vemos las noticias nacionales que el cambio de la eliminación de la emergencia de salud pública y esta parte de elegibilidad de Medicaid, estos cambios de la elegibilidad de Medicaid, esto ha causado que algunas personas pierdan su cobertura.
algo de esto, es solo administrativo y no significa que no son actualmente elegibles. Pienso que es ahí donde tienen, había una sección aquí de la legislación que fue aprobada. Esto nos, en otros estados queríamos hacer la elegibilidad continua para todos los niños hasta los 18 años y esa es la dirección que nosotros debemos de usar. ¿Verdad? La cobertura no es todo, pero es una parte muy importante. Y junto con eso, yo diría que asegurarnos que tengamos esta atención realmente responsiva, que de nuevo cree estas relaciones de confianza. En Colorado Access, nosotros trabajamos o nos honramos mucho poder trabajar con los proveedores, quienes hablan español y quienes ah, tienen una red de proveedores y nos indican que nosotros nos gustaría poder proporcionar más apoyos para estos proveedores. Hay proveedores quienes quieren dar estos servicios más y ellos fueron quienes crearon estos foros para ayudarnos a poder hacer maneras para eliminar las barreras que los proveedores a veces experimentan en tratar de estar en los programas de Medicaid o por lo menos dar más servicios a miembros de Medicaid. Ellos están pensando acerca de mucha de la logística y de lo que es realista para ellos del lado del proveedor que podría crear una diferencia en el acceso para las familias latinas. Entonces, ese tipo de trabajo y apoyando a estos proveedores y en cómo ellos ah, se están haciendo más culturalmente responsivos es también una clave. Y rápidamente hablando de la cobertura, yo también recordé de esto, el trabajo que se está haciendo en el estado para poder cubrir a más personas indocumentadas. Ha sido una brecha ya por tiempo en esta atención médica. Obamacare no hizo nada para las personas indocumentadas en este último año. El último año, OmniSalud se ha presentado. Esto es una parte de Connect for Health Colorado y ellos están ofreciendo algo de cobertura para las personas indocumentados. Y también nosotros tenemos un proyecto de ley que se aprobó que ofrecen cobertura para niños indocumentados y mujeres embarazadas. Esto empezó en 2026 o empezará en el 2026. Estas son buenas cosas que estarán en el futuro, pero si podemos hacer más para poder crear cobertura más estable y más accesible. Ahí lo dejo. Gracias. Estábamos mencionando las conversaciones entre Julissa y yo la semana pasada y estamos recibiendo buenas preguntas de las personas quienes se han unido en a esta sesión. Siento que necesitamos como una cumbre para poder nosotros hablar de todo esto y así poder tener un día donde vamos a poder profundizar todos estos temas acerca de los datos y todo lo que podemos hacer para para las comunidades indocumentadas. Pero eso es una nota aparte, pero pienso que todos nosotros nos podemos unir y poder hacer algo de una manera más intencional por más tiempo y pensar de los próximos pasos. Pero ya con eso, quiero responder algunas de las preguntas. Quiero saber si hay una diferencia entre los datos cuando comparamos a los niños latinos que acaban de llegar a Colorado cuando se comparan con los niños que han estado en Colorado por más de un año o los niños que ya han nacido aquí. Me imagino que no. Yo quiero saber de ustedes cuáles son algunas de las diferencias, porque yo sé que hay experiencias y historias que son
temáticas que tal vez podrían ser muy interesantes y podríamos hablarlas. No sé si hay algo que pueden decir ustedes acerca de los datos o las experiencias cuando comparamos a los niños latinos recién llegados comparado con los niños quienes han estado por un año o los que ya han nacido aquí. Como lo dijo Annie, las desigualdades de ingresos, ella estaba hablando de esto y yo pienso que debemos de trabajar con la falta de acceso y las personas recién llegadas o los inmigrantes como yo no veo una gran diferencia entre esos niños quienes nacieron en los Estados Unidos y los recién llegados. Ellos vienen perdidos, no entienden qué es la prevención, ellos vienen con una cultura de atención de emergencia y hasta los niños quienes han nacido aquí, y los padres aún son iguales. Los niños son ciudadanos, pero los padres aún son inmigrantes. Y los inmigrantes tienen esa cultura de atención de emergencia. Entonces, no hay una gran diferencia de los niños inmigrantes y los niños quienes acaban de llegar. También siento que nosotros nunca tendremos datos precisos, porque si estamos viendo estos datos del censo y estamos recibiendo estos datos de estas fuentes, tenemos que saber que no vamos a completar, no tenemos confianza en el sistema y no vamos a completar el censo. Entonces nunca vamos a recibir los datos al 100%, pero por lo menos podemos alcanzarlo, tratar de alcanzarlo. Claro, hizo un gran trabajo, pero para las personas recién llegadas y los niños de ciudadanos, esos son niños de inmigrantes, tenemos la misma mentalidad, aún tenemos todas las traumas, tenemos mucho de la trauma cuando accedemos a la atención médica, eso es casi imposible. Nosotros podemos tener el mejor seguro médico, pero si no podemos acceder a esa atención médico, ni vale la pena tener Medicare o tener ningún tipo de seguro médico, ¿verdad? Y el problema aquí siempre ha sido el acceso, ¿no? El acceso al seguro médico, acceso a Medicaid. Sí, esos formularios de Medicaid son locos y imposibles a completar, pero podemos tener a todos los niños aquí en Colorado y aún vamos a enfrentar los mismos problemas, las mismas desigualdades y la falta de equidad para los niños de latinos y los datos muestran esto. Sí, quiero agregar que lo que dice Julisa, que nosotros sabemos que hay muchos datos, que las diferencias entre prosperidad están ampliándose. Entonces, las personas quienes vienen a este país, la cantidad de oportunidad o riqueza que ellos pueden acceder un año después de estar aquí, comparado cuando están aquí por 5 años, los patrones muestran que no hay una gran diferencia, que las oportunidades y lo que nosotros necesitamos para apoyar a las comunidades y a las comunidades que tienen recursos limitados o acceso limitado, eso no está cambiando lo suficiente. Entonces ya se pueden imaginar ustedes cómo esto aparece en los datos de salud cuando no hay recursos y no se pueden acceder a estas oportunidades. Vamos a continuar viendo estos problemas de salud. Gracias, gracias. Y esa tiene algo que ver con las preguntas anteriores y también pienso que esos son estos problemas de confianza. ¿Cómo es que nosotros podemos repensar en cómo la justicia del lenguaje y el apoyo de justicia del lenguaje, como la interpretación y producción, cómo pueden recibir los fondos para asegurar que la equidad de salud se permita en estos ambientes de salud? ¿Cómo eso funciona y cómo tal vez no funciona cuando hablamos de la justicia del lenguaje y los apoyos del lenguaje? Y puedo decir que normalmente los mecanismos que tenemos es a través del teléfono, en interpretación telefónica en las clínicas. No tenemos suficientes recursos para que la gente puedan estar en los espacios clínicos, en todas las clínicas, para poder dar los servicios de apoyo del lenguaje.
Y los servicios del teléfono sí tienen algún propósito, sí abordan algunas de las necesidades, pero no es lo necesario para crear una buena relación en ese espacio y para poder tener a más proveedores bilingües, personas quienes hablan esos idiomas de los pacientes. Esto sería una clave y cómo vamos a hacerlos, cómo se va a hacer. Necesitamos más de eso y podemos pensar en esto y cómo podemos abordar esta necesidad inmensa. Es donde yo también batallo, Julissa. Entonces estoy pensando yo, no sé, la verdad, hay mucho que estamos tratando de hacer cuando hablamos de cómo diversificar nuestra fuerza laboral, pero esto se tomará tiempo y hay mucho más que nosotros podemos hacer aquí, que estamos haciendo aquí en Colorado Access para enfocarnos en la diversificación de la fuerza laboral. Definitivamente con la tecnología y las soluciones innovadoras, pienso que deben de haber más, pero no tengo la idea correcta. Sí, estos servicios de video, estos servicios de teléfono, no sonríen, solo responden a la pregunta que deben, ellos solo están ahí para interpretar, ¿verdad? O traducir, pero yo no creo en la traducción, yo veo en la transcreación, yo pienso que nosotros debemos decir lo que los que habla inglés lo dicen, pero en el lenguaje de su corazón. Estamos diciendo lo mismo, pero lo estamos transcreando. Por favor, todos ahí dejen de traducir, empiecen a transcrear y validar las culturas de las personas que la gente, y yo siento que la fuerza laboral, como lo dices, necesitamos contratar a personas bilingües y biculturales quienes van a estar ahí enfrente, pero no solo bilingües, pero sí que también tengan esas experiencias vividas para definitivamente empezar a conectar a ese nivel con la comunidad, porque algunos de nosotros tenemos mucho privilegio. Muchos de nosotros estamos acá muy arriba y la comunidad está más acá abajo y necesitamos nosotros poder tener a más personas o proveedores quienes entiendan estas experiencias de la gente. Nosotros podemos tener empatía, pero nunca podemos replicar sus batallas. Y claro, mucho del trabajo que nosotros hemos hecho está lidiando con estos mismos problemas, pero es más allá del lenguaje, es acerca de la cultura y también de la confianza. Y quién puede tomar estos roles y cómo podemos nosotros animar a esas personas a ser parte de estos servicios. Entonces, donde más me gustaría decirlo, esto ha sido una gran batalla y el cuidado infantil y me imagino que hay muchos esfuerzos que se han llevado a cabo en varios sectores y nos aprenden de los sectores diferentes. Voy a continuar y de hecho, Laura, si quieres, tú también puedes participar en esta pregunta si tienes alguna idea. Pero la pregunta es que si hay datos disponibles en por qué los niños eran más probables visitar la sala de emergencias comparado con los blancos. Esto también se ve a nivel nacional. Sí, yo puedo decir brevemente que no sabemos, basado en la encuesta nacional, por qué específicamente los niños están yendo a la sala de emergencias, porque no se hace esa pregunta en la encuesta. Y hablando del nivel nacional, pienso que varía dependiendo de la edad de los niños, pero no sé la respuesta específicamente de los niños 0 a 8. Y Jennifer, yo puedo decirte mi propia vida de experiencia. Cuando yo llegué a los Estados Unidos hace 24 años, yo me vine directamente a Colorado y mis amigos me decían que debía yo de ir a la sala de emergencia para llevar a mis niños si ellos tenían una infección de oído, ¿verdad? Yo iba ahí todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces la razón por la cual yo iba es que porque ahí me cuidaban rápidamente, no nos hacían muchas preguntas y nos cuidan a nuestros hijos rápidamente.
Y yo siento que ellos no discriminan tanto como los proveedores. Am, es como la cultura que nosotros tenemos cuando nosotros llegamos, es que hablamos por miedo de ser reportados, temor de si nosotros llegamos, vamos a la sala de emergencias, luego vamos a otra sala de emergencias, eso es nuestro proveedor. No sabemos, yo no sabía la diferencia entre la sala de emergencias y tener un proveedor para mí. Para mí un proveedor era ver, estaba viendo uno de mis niños para la infección, entonces cuando la gente me pedía, ¿tú tienes un proveedor? Yo les digo, sí, él está en la sala de emergencias, ¿verdad? Este es tu proveedor. Pero para los americanos eso era, no, este no es tu proveedor, tú estás yendo a la sala de emergencias, ¿quién es tu proveedor? Y para mí eso era algo muy confuso, porque yo decía, ¿por qué me siguen preguntando si yo sé que mi proveedor está en la sala de emergencias? Para nosotros, esa sala de emergencias es nuestra seguridad y nuestra sala de emergencias es el centro, nuestros proveedores, muchos de ellos existen en nuestra sala de emergencias, para muchos de nosotros es así. Sí, Julisa, en hablar de su propia experiencia, está reflexionando mucho de lo que está sucediendo en la comunidad más amplia y yo podría agregar mi propia experiencia. Yo no estoy en la comunidad latina, pero cuando yo era niña recibiendo Medicaid y yo no tenía seguro médico y estaba hablando con lo que estaban hablando lo que estaban pasando mis padres, ellos me dijeron, mira, nosotros estábamos en un lugar donde esas cosas eran muy difíciles para nosotros coordinar. Entonces, para nosotros ya nos podemos imaginar cuando tenemos que pensar en la transportación, el horario, todas estas cosas que hace que sea muy difícil. Eh, Cuando hablamos de la sala de emergencias, es fácilmente podemos nosotros entrar y mis padres hicieron lo mismo. Ellos sabían que había una sala de emergencias y necesitábamos algo de emergencia. Ese era el plan. Para mí una infección de oídos, entonces eso era algo, una emergencia, porque cuando ves que tu hijo te están sufriendo o es una emergencia, eso es muy importante para, tal vez a mí me van a decir que una emergencia, una infección de oído no es una emergencia, pero yo no conocía el sistema, no sabía inglés, yo era indocumentada. Para mí todo, cuando mis niños tenían una fiebre, eso para mí era emergencia. Como lo dice Annie, esto era un acceso fácil. No teníamos que llamar, no teníamos que hacer nada, no te trataban diferente por ser latina en la sala de emergencias. Llegas rápido, no es una cita de en 3 o 4 meses. Me iban a dar medicamentos y ya se acababa la cosa. Entonces fue conveniente para muchos de nosotros, especialmente los padres solteros. Y se me hace tan interesante porque cuáles son los elementos de esta visita a la sala de emergencias que hacen que sea tan accesible y cómo podemos traducir esto al sistema más tradicional. ¿Qué es lo que podemos aprender, verdad? ¿Qué es lo que está funcionando? Hay alguien con la mano levantada, pero no sé cómo, no sé si esa persona puede escribir su pregunta. Y esta tal vez es un poco difícil. Entonces quiero dar un poco de contexto. ¿Cuáles son los impactos que el programa de Prekinder Universal podrían tener en la equidad de salud juvenil? Esto no es necesariamente su área de expertos. Aquí nosotros estamos averiguando este programa de Prekinder Universal, se está publicando ahorita y la cantidad de familias quienes se registraron fue mucho más de lo que esperábamos y esto es genial.
Las estándares de calidad aún no se han publicado, pero dentro de la legislación sí hay una ley que indica que los niños quienes están en esta, pienso que esa conexión serían esas evaluaciones de detección que tal vez se llevarán a cabo durante las visitas a la escuela, pero no sé si tienen cualquier otro comentario. Brevemente quiero hacer un comentario que dependiendo de dónde las familias tienen puntos de acceso a otras partes de sus comunidades, entonces si es en la escuela o donde un niño se inscribe en un prekinder universal, esto sería otro lugar donde un niño puede recibir un tipo de apoyo. Eso causa que hay más oportunidad para apoyar a los niños y a las familias. Entonces, hablando de prekinder universal y que eso permita que esto suceda, que haya más conexión a una comunidad más amplia, a más recursos, esto sí, eso sí nos da más conexión a mejor salud y mejores recursos. No es una línea directa que se puede hacer, pero en cualquier lugar que la gente puede pensar completamente de lo que está sucediendo. Esto puede ayudar a completar unos mejores recursos y eso va a mejor apoyar la salud de los niños también. También hay muchas evidencias acerca de la importancia de la educación infantil al desarrollo general del cerebro de las personas y lo que significa cuando hablamos del éxito de los niños y esto cómo puede mejor preparar a los niños para las oportunidades y para el desarrollo. Entonces, esto es obvio. ¿Tienen ustedes algún comentario acerca de esta pregunta? Si no, podemos continuar. Voy a hacer una pregunta y luego una persona hará una pregunta verbalmente. La pregunta que quiero hacer es si ustedes tendrán un informe completo acerca de estos encuentros. La respuesta es sí, que cuando mandemos la grabación, nosotros vamos a mandar el resumen ejecutivo y luego tendremos otro informe después. Y hay algunos intereses ahora acerca de los factores individuales. Esto es solo un comienzo, no todo eso se cubrirá en este análisis específico. Entonces nosotros les mandaremos este informe escrito y yo sé que nos gustaría hacer más en un futuro. Entonces con eso, Courtney, ¿puedes prender el micrófono de Aaron? Aaron, si deseas, puedes prender tu micrófono. ¿Sí me escuchan? Perdón, no tengo una pregunta, no sé por qué levanté la mano, gracias. No te preocupes, Aaron.
¿Cómo opinan que el cambio climático y las desigualdades medioambientales pueden impactar la salud de los niños y las desigualdades entre los niños? ¿Hay ideas específicas hacia de estos impactos medioambientales? Sí, cuando tenemos una pandemia o el cambio climático en una sociedad, sí, en varios casos son las personas quienes más están batallando y hemos visto tanto hasta ahora y hablando de estas desigualdades y de estos impactos diferentes que la pandemia ha tenido en las comunidades negras y latinas. Pienso que podemos ver esto lo mismo con el cambio climático también. Entonces, lo que nosotros podemos hacer con las diferencias estructurales, que no hayan, para que no existan estos impactos tan profundos en nuestras comunidades. Necesitamos nosotros dar más apoyo a estas comunidades y esto nos preocupa porque las personas quienes se sienten cómodas con su estado socioeconómico y quienes no batallan día a día, si ellos se preocupan qué es lo que puede suceder a sus hogares y su vivienda cuando hablamos de estos cambios climáticos, imagínense cómo se sienten las personas quienes sí están ya batallando día a día, cómo ellos se van a sentir hablando de estos desafíos medioambientales. Pienso que este es un tema completamente diferente, pero es algo como la inteligencia artificial, donde sabemos que ya viene y va a tener impactos profundos, pero no vamos a tener una buena manera para apreciar cuáles serán los impactos al 100%. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer para poder mejorar esta situación. Estos asuntos de equidad se van a presentar de muchas maneras cuando hablamos del, del cambio climático. A mí me encanta esta pregunta y también me pregunto qué más están pensando ustedes acerca de todo esto. Sí, yo no soy la experta hablando del cambio climático, entonces voy a dar mi perspectiva solo como un ejemplo. Si uno vive en pobreza en Commerce City, yo siento que esos niños y esas familias van a ser más impactados por el cambio climático, ¿verdad? Entonces las familias latinas, yo siento que en esas áreas ellos serán más impactados. El cambio climático tiene sentido que impactará a las personas de bajos ingresos y los impactará de una manera profunda. Sí, de seguro, cuando se calienta la tierra y las comunidades no tienen buen acceso al aire acondicionado, ventilación, sabemos que las comunidades van a estar sufriendo y van a necesitar más recursos para actualizar sus hogares y para poder sobrevivir el calor que ya está por llegar. Nosotros trabajamos con organizaciones para ver esas necesidades también. Sí, queremos saber qué piensa nuestra comunidad. Yo invito a algunos de ustedes a levantar la mano y hacernos esas preguntas y dar sus perspectivas, avisarnos exactamente cómo la comunidad latina, los niños latinos, cómo serán impactados por el cambio climático. Porque yo sé que algunos de estos, de ustedes aquí, son los expertos. Sí, yo estoy pensando más en esta pregunta
quiero mencionar algo, que las tasas de asma son más altas en las comunidades que viven en la área de 5 y 70, perdón, 25 y 70. ¿Quiénes son esas comunidades? Y eso es principalmente las comunidades latinas y negras. Entonces, cuando la calidad del aire empeora y cuando hay más incendios, por ejemplo, esto impactará la salud infantil y va a profundizar estas inigualdades. Estoy con el programa de Peking Lear y mi estudio completa fue acerca del racismo medioambiental y su impacto con los niños, y hay mucho que está sucediendo específicamente en el condado de Denver. Pienso que está, la ciudad está haciendo mucho trabajo acerca de esto, hablando del cambio climático. Pero las comunidades de Colorado en Denver no tienen muchos árboles. Entonces, cuando hablamos de esto, es el cambio climático. Podemos ver que muchas de estas escuelas que estamos viendo no tienen acceso a aires acondicionados. Entonces, ellos tienen ese problema junto con muchos de las escuelas parecidas, y ellos están a 500 pies de una carretera principal. Entonces, tienen ellos estos problemas del carbono dióxido. Entonces, hay muchas cosas que impactan el desarrollo de los niños junto con todas las oportunidades o fechas en las oportunidades. Pero la razón por la cual quiero hablar trata de el racismo medioambiental y el asalto en el no de americano. Se llama, escrito por Harriet Washington, y eso es la historia del plomo. Esto lo vimos en Floyd, Michigan, también en el cambio climático y en el racismo, y esto también revisa el impacto físico en los niños, y no solo cómo se impactan actualmente, pero cuando también están en la escuela y cuando están pero- y específicamente cuando las madres, específicamente las madres negras, y cómo ellos tienen una desconfianza con los sistemas económicos o médicos. Me emociona mucho poder leer ese libro, gracias. Ulises, esta pregunta es para ti. ¿Cuáles estrategias están funcionando ahorita para abordar las barreras para las vacunas para los niños? ¿Qué está funcionando? ¿Qué es lo que nos está yendo bien con las vacunas infantiles? Lo que está funcionando es que tenemos a proveedores, promotoras en la comunidad, y estamos hablando con la comunidad. Cuando estamos organizando una clínica, estamos hablando con Telemundo, con Univisión, con la radio, y les estamos avisando dónde estarán. También estamos tocando las puertas de la gente, estamos regresando a los 80. No sé por qué ahora, donde estamos bien locos con las redes sociales, los inmigrantes, ellos aún desean esa conexión uno a uno. Hablen con la comunidad en las puertas de la gente y asegúrense de involucrarse con la gente. Si están haciendo esas vacunas en las iglesias o en los mercados, salgan de una manera culturalmente relevante. Si hay más folletos, me voy a jalar las greñas. Ya dejen con los folletos, porque nosotros
necesitamos acceso a las vacunas, acceso a la atención médica. Lo que ha funcionado conmigo cuando trabajo con los niños en las escuelas es que yo toco el corazón de los padres. Yo voy a los padres y yo les aseguro que sus niños van a estar cuidados bien, porque raramente tienen preguntas para mí. Ellos quieren saber dónde estamos, dónde, cuándo será la próxima vacuna. Eh, Yo no voy a confiar a mis hijos con alguien desconocido. Queremos reasegurar a la gente que estaremos ahí para querer a sus hijos, no para dudarlos. No queremos abrumarlos con horarios, con todo eso. Con las citas ya no te quieren dar tu información, ¿verdad? Entonces queremos crear esa confianza. El estado migratorio es un gran problema. ah, y queremos que la gente tenga esa confianza y que esté abierto para todos, no es algo de cita y no debemos de estresarnos tantos acerca de la tarjeta de vacunas. Si has perdido la carta de vacuna, no te preocupes porque nosotros te daremos una nueva tarjeta de vacunas. Vamos a crear que esto sea fácil, no vamos a hacer que esto sea fácil. Queremos que esto sea fácil para las familias. Eso es lo que ha funcionado en Colorado y colaborar con Colorado Access y Colorado Community Health Alliance. Nosotros hemos vacunado más de 24,000 de latinos. Más de 24,000 latinos, hemos hecho un gran trabajo con Colorado Access también y hemos distribuido 138,000 pruebas de COVID-19, 80,000 máscaras y continuamos haciendo este trabajo y lo continuamos haciendo porque este trabajo no se terminará este año o el año que entra, sino que vamos a empezar con las vanes, con las camionetas móviles. Se ve como un kinder adentro de la camioneta. Hay juguetes, hay muchos colores y a los niños les encanta ver esto. Entonces vamos a asegurar que cuando vayamos a una, yo traigo las piñatas, esas vacunas y dentro de las piñatas pongo dulces y también pruebas para COVID. Entonces así los niños reciben su cajita de COVID. Y ellos me preguntan, ¿qué es esto? Y yo ahí les digo, eso es para tu mamá, ve a darle eso a tu mamá, así le doy un poco de conciencia para la mamá y le digo que el dulce es para los niños. Entonces nosotros sabemos, hacemos esto, aseguro que los padres sepan que estos, nadie va a querer ir a una clínica de vacunas, queremos ir a una fiesta de vacunas. Si invitamos a los niños que te traiga a mi fiesta, los niños van a ir y le van a decir a mamá. Y yo quiero indicar algo, porque ha sido excelente para modelar lo que funciona para las familias. Así más niños están viniendo las vacunas. Ella ha mencionado partes de eso, pero ha sido un honor trabajar con Julissa, simplemente porque debemos de ir donde están las familias. Entonces, si las familias están en la escuela o en la iglesia, debemos de ir ahí y asegúrense de crear esas conexiones con las comunidades, porque ahí estamos ahí hablando con ellos, en su realidad, donde ellos estén y lo que ellos tengan acerca de preguntas o de alcances o cómo ellos están tratando de ver las vacunas. Lisa está ahí para participar. Ustedes acaban de oír ella lo que ella ha dicho, que esto habla acerca de cuánto le importa a las personas con quien ella se está conectando y también ella está conectando con líderes comunitarios. ¿Quiénes son las personas quienes están influyendo a estas comunidades? ¿Quiénes son las personas quienes están escuchando a las comunidades, a su gente, ¿verdad? Ellos están escuchando a las personas en la iglesia, están yendo a los padres, a las yo estuve con Julissa cuando fuimos a hablar el obispo de Denver y hablar de qué es lo que podríamos hacer, el liderazgo de la iglesia para animar a más vacunas en las comunidades, hablando con las escuelas y en a las farmacias, hablando acerca de cómo podemos
trabajar con el sistema de salud para asegurar que hayan más personas que se están disponibles para administrar las vacunas, para que salgan con Julissa y con los líderes comunitarios. Debemos de ver esto de múltiples perspectivas para poder tener un plan de múltiples estrategias para abordar estos problemas de confianza y la falta de acceso a los recursos. Podemos hablar más y conectarnos con la salud pública y cómo se encaja esto con todos estos procesos y necesitamos más conexiones entre las comunidades y la salud pública. Denme una palabra para describir su mentalidad como resultado de esta conversación. Ulisa, ¿una palabra de qué, perdón? Una palabra para describir cómo se sienten acerca de los datos y de esta conversación. Estás pidiéndole una palabra de una latina. Voy a intentarlo. Yo me siento con esperanza y no voy a dejarlos con una palabra. Me siento esperanzada. Esta es la primera vez que yo veo datos que tiene que ver con mis niños, que tiene, tú, Laura, estás compartiendo una luz donde existen las desigualdades. Gracias. Yo me siento esperanzada hoy. Julissa me robó mi palabra porque en el momento que lo pensaste, lo primero que pensé fue esperanzada. Entonces estoy de acuerdo con Julissa, pero como ella lo dijo, voy a mejor escoger determinada como próxima palabra. Hay mucho trabajo que hacer y muchos de nosotros que están determinados a abordar estos asuntos de equidad. Me siento muy agradecida por que ustedes crearon este foro y por esta conversación. Muchas gracias a todos quienes estuvieron aquí escuchándonos. Muchas gracias a todo el equipo de nuestra sesión. Julio Alas, quien nos ha ayudado, Courtney, Catherine, también nos ha ayudado. Siempre requiere un trabajo de todo el equipo, entonces muchas gracias a todos quienes han estado involucrados y también muchas gracias a nuestro equipo de interpretación por parte de la Cooperativa Comunitaria del Lenguaje. Laura, una palabra de ti. Sí, quiero repetir lo que Julissa y Ani acaban de decir, que definitivamente me siento esperanzada y determinada, pero también personalmente esto ha iluminado, porque yo puedo ver los números y analizar los datos, pero la clave es tener a personas como Julissa y personas como Annie y la comunidad aquí para poder tener esta conversación acerca de lo que está sucediendo, porque los números, averiguando los números es algo, pero tenemos que hacer algo al respecto. Esto es la clave, todos los que están aquí hoy. Muchas gracias. Y yo quiero decir que nosotros podemos hacer esto. Yo me siento positiva que nosotros podamos cambiar estos números. Esto va a requerir a todos aquí en esta llamada y a más personas y todo este apoyo y yo pienso que nosotros podemos encontrarlo. Entonces espero que esto sea solo el comienzo de nuestros próximos esfuerzos y que en un año vamos a revisar este proceso y vamos a ver todo el progreso y todos los cambios que hemos hecho. Y así es como vamos a comenzar con esto. Y esto empieza hoy. Entonces, muchas gracias.
Estoy muy complacida. Muchas gracias a todos ustedes por todo su trabajo. Esto es solo el comienzo. De nuevo, la grabación de Zoom estará disponible en inglés y en español y mandaremos ese resumen ejecutivo. Muchísimas gracias a nuestras panelistas y a ustedes quienes nos dieron su tiempo. Por favor, manden comentarios, ideas y aquí seguimos en el esfuerzo. Gracias. Gracias. Que tengan una buena tarde. Adiós.